Y vamos a leer desde el versículo número 1. Hechos 26. Hechos 26, versículo 1 en adelante. Y si lo tiene, así que vamos a hacer lectura de este pasaje. Hechos 26, versículo 1 en adelante. Bueno, la semana pasada estuvimos compartiendo acerca de la importancia de la palabra del Señor y de compartir nuestra fe con otros. Y nos lanzábamos un reto de que ese pasaje de la Biblia de Mateo 28, que Dios nos comisiona y nos llama a compartir el Evangelio, para muchos cristianos se ha convertido no en la gran comisión, sino en la gran omisión, decía la hermana Dalis. Y cuando hablamos de la gran omisión es que muchas veces hemos dejado de la responsabilidad, la tarea y el papel de compartir nuestra fe con otras personas. Y por un lado pensamos que eso es una tarea de unos y no de todos. O concebimos que esa es una actividad que llevan a cabo ciertas personas en el entorno de la iglesia, pero que yo no soy una persona que debo de asumir un reto relacionado con compartir mi fe con otras personas. Y por eso es que se hablaba y se planteó la semana pasada el tema de que para algunos no es una comisión sino una omisión. Y es interesante este tema porque si hay algo que Dios nos anima en su palabra es que nosotros entendamos que compartir y proclamar el mensaje del Evangelio es una responsabilidad que tenemos todos los creyentes. No es un compromiso de algunos, sino que es un compromiso de todos. No es un llamado para unos cuantos, sino que es un llamado para todos. Y casi siempre nosotros tenemos la tendencia a decir, no, bueno, pero es que en la iglesia no lo hace. Bueno, en la iglesia siempre hay gente que lo hace. Muchas veces en nuestros entornos de iglesia hay personas que la dinámica de compartir su fe es una dinámica que está asociada con su cotidianidad. Pero muchas veces cuando vemos que hay un grupo o un segmento de hermanos que no lo está haciendo, siempre tenemos la tendencia a usar la expresión la iglesia. Y cuando usted usa la iglesia, todo el mundo piensa que todo el mundo no lo hace. Bueno, probablemente hay muchos que sí lo hacen y otros no lo hacen o lo omiten de hacer por temor, por inseguridad, porque dicen ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo comparto mi fe? ¿Y cómo testifico del Señor? ¿Y cómo hablo del mensaje de salvación? Hay un montón de razones. Hay personas que muchas veces concentran su atención en otras cosas, nos ocupamos de otros quehaceres de la vida diaria y nos olvidamos que la dinámica de compartir el Evangelio es parte importante también de nuestro caminar cristiano. Hay un pasaje en la Biblia que nos muestra y nos pone de manifiesto la experiencia de un hombre, el apóstol Pablo, y donde encontramos al apóstol Pablo compartiendo su testimonio personal de lo que Dios hizo en su vida. Pero es muy llamativo que la experiencia de Pablo, él en el libro de Hechos de los Apóstoles, en 3 ocasiones distintas, él comparte y testifica y Lucas pone por escrito cómo Pablo compartió con otros su experiencia con el Señor. Y en 3 ocasiones, y vamos a leer una de ellas en Hechos 26, nos encontramos al apóstol Pablo compartiendo su experiencia con Dios. Y hoy vamos a concentrarnos en ella. Primero, para que usted se pueda dar cuenta de qué es lo que hizo Pablo cuando tuvo la oportunidad de compartir su experiencia con Cristo con una autoridad, con alguien que le estaba cuestionando, porque recordemos que este pasaje de Hechos 26, Pablo estaba detenido. Y porque estaba detenido, se da una situación donde el procurador romano o una autoridad romana
tiene la oportunidad de que uno de los reyes nombrados por el Imperio Romano, que estaba sobre una de las regiones que estaba al norte de Galilea, se presentase en una ciudad llamada Cesarea, se aprovecha para reunirse con Pablo y investigarlo, hacerle un interrogatorio de las acusaciones que se estaban levantando contra él. Y es allí donde un procurador romano llamado Porcio Festo se reúne con él, y el rey Herodes Agripa II se reúnen con él y lo indagan y le empiezan a preguntar por qué los judíos lo estaban acusando, para ellos poder tener una opinión del que estaba siendo acusado y ellos poder determinar si en realidad este hombre era responsable de las acusaciones que se estaban levantando contra él. Entonces, el pasaje que vamos a leer está dado dentro de un contexto de este tipo. O sea, Pablo estaba preso en Cesarea, estaba siendo acusado por los judíos, y entonces un rey nombrado por los romanos que estaba sobre cierta región del norte de Galilea y un procurador romano aprovechan la oportunidad para investigarlo y hacerle una indagatoria de si era cierto que las acusaciones que se estaban levantando contra él eran válidas o no eran válidas. Y es en ese contexto que el apóstol Pablo comparte su testimonio personal por tercera vez en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es lo que queremos al finalizar esto? Que podamos revisar un poquito la experiencia de Pablo, compartiendo de su experiencia con el Señor, su experiencia personal. Pero que nosotros podamos aprender un poco de la manera en cómo nosotros los cristianos podemos compartir nuestro propio testimonio personal con otros. Sabe que nuestra propia experiencia con Dios se convierte en una tremenda herramienta para nosotros compartir de la fe con otros. Nuestra propia experiencia con el Señor, nuestra experiencia con Cristo, se convierte en un instrumento que puede ser utilizado para nosotros hablarle a aquellos que están lejos de Dios, aquellos que todavía no han tenido una experiencia con Cristo. Y yo quiero que leamos desde el capítulo 26, versículo 1 en adelante, y vamos a leer casi hasta el final de ese capítulo, y vamos a ir leyendo algunos detalles interesantes, y voy a estar poniendo sobre la mesa algunas cosas. Mire lo que dice en los primeros 3 versículos del capítulo 26. Dice: entonces Agripa, ese era el rey de una región al norte de Galilea, Herodes Agripa II, así se llamaba, dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo, Pablo. Pablo entonces extendió la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Lo primero que Pablo hace es que él hace una introducción. Recordemos que Pablo era un hombre con una tremenda capacidad retórica, él era un hombre preparado, era un judío que conocía la ley judía, pero también era un intelectual romano que conocía las leyes de Roma, con una tremenda capacidad de oratoria y de poder pararse ante cualquier rey, ante cualquier persona, y se para ante estas personas y dice: bueno, hoy me voy a defender de todas las acusaciones que los judíos me están haciendo. Porque cuando un judío hacía una acusación sobre otro judío, para un romano ese era un tema propio de la religión judía. Y por eso Festo y por eso Agripa estaban preocupados. Bueno, esto debe ser un problema entre judíos, entre Pablo, judío, aunque era ciudadano romano también, y este probablemente es un tema religioso, y por eso ellos lo estaban indagando. Pero entonces él empieza a exponer su causa, y mire lo que le dice Pablo a Agripa, y ahí estaba Festo también, el procurador romano. Pero también dice la Biblia que allí estaba una mujer que se llamaba Berenice. Berenice era la hermana de Agripa, del rey Agripa, que según la historia Berenice era una mujer bastante complicada, y algunos han llegado a decir que hasta tenía una relación incestuosa con su propio hermano.
con Herodes Agripa II. Eran hermanos. Y algunos, y la historia de los historiadores judíos llegan y dicen que ellos tenían una relación indebida entre ellos. Pero en medio de todo eso, dice que él llega y le dice: tú conoces las costumbres y cuestiones entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Lo primero que Pablo hace es que él hace una introducción a su tema. Y llega y le plantea a Agripa y le dice: mira, yo te voy a hablar de algunas cuestiones de nosotros los judíos que tú conoces muy bien. Porque Herodes Agripa II era un rey que, a pesar que era de un hombre de ascendencia judía, era un hombre que vivía más apegado al poder de Roma, ¿verdad? Y por eso muchos judíos lo veían como un hombre traidor, que vivía, ¿cómo se llama?, bajo el poder político de Roma y siempre negociando por debajo con Roma, pero siempre manejando algunos intereses administrativos y financieros de los judíos. Pero en medio de todo eso, Pablo introduce su tema llegando y diciéndole a Agripa: sabes, los temas que voy a tocar no son temas nuevos, porque tú eres un hombre entendido de las cuestiones judías. Lo primero que hace Pablo es como preparar el terreno en su introducción, diciéndole a Agripa: lo que te voy a hablar no es algo que sea nuevo para ti. Él hace una introducción acorde, una introducción que preparaba el terreno para que este hombre empezase a escucharle toda su disertación. ¿Y qué es lo que hace Pablo posteriormente en el capítulo 4? Sigo leyendo el versículo 4 en adelante. Llega y dice la palabra del Señor: mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasó en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Inmediatamente que Pablo hace una introducción a Agripa, inmediatamente él empieza a hablar de circunstancias de su pasado. Él empieza a hablar de que él era un judío religioso, un hombre que venía de un trasfondo fariseo. Eso significaba que era un hombre conocedor de la ley, era un hombre que había sido instruido, había sido enseñado por autoridades rabínicas judías, era un hombre preparado, era un hombre conocedor. Pero llega y dice: pero además de que fui un hombre instruido, además de que crecí en ese contexto, fui un hombre que persiguió a los cristianos por mucho tiempo. Fue un hombre que cuando había que matar a un cristiano, yo daba mi visto bueno y decía: mátenlo. Si había que perseguirlos, si había que cuestionarlos, yo lo hice por mucho tiempo. Y encontramos en la Biblia el testimonio de que Pablo fue un perseguidor de los cristianos.
Y otros lugares en la Biblia nos dan testimonio de eso. Mire cómo el apóstol Pablo, desde el versículo 4 hasta el versículo 11, lo que empieza a hacer después de hacer su introducción a Agripa, a Festo y a Berenice, es que él empieza a contar lo que era antes. De dónde él venía, de la tradición religiosa donde él estuvo, y empieza a compartir su experiencia con los cristianos. Yo en un principio no los tragaba, yo en un principio no me sentía identificado con ellos, sino que los perseguí e inclusive di mi aprobación para que muchos de ellos murieran. Mire que lo primero que Pablo hace en medio de compartir su experiencia de conversión, su experiencia con Cristo, es hablar de quién él era antes, de dónde él salió, del contexto donde él creció, pero también de su experiencia religiosa en el judaísmo y también su experiencia con los cristianos. Él empieza a narrar todo lo que él pasó, todo lo que él conocía, su entendimiento de la ley, pero también su actitud ante los cristianos. Mire, él en su testimonio personal, en Hechos capítulo 26, empieza a narrar el antes de conocer a Cristo, qué fue lo que él hizo, cómo él vivió y las circunstancias en las cuales él se desenvolvió. Encontramos entonces aquí en la Biblia que desde el versículo 4 hasta el versículo 11, el apóstol Pablo empieza a hablar del antes, lo que fui, mi experiencia pasada antes de tener un conocimiento del Señor. Pero lo más llamativo es que posteriormente a que él cuenta un poco de su experiencia pasada, vemos que desde el versículo 12 hasta el versículo 20, él empieza a hablar de el cómo él tuvo una experiencia con Cristo. Mire, del verso 4 al 11, usted puede marcar ahí en su Biblia, él habla del antes. Pero del versículo número 12 al 20, él habla de el cómo él llegó a tener un encuentro con Cristo. Él cuenta la experiencia y lo que a él le sucedió. Leo para ustedes desde el versículo 12 hasta el versículo 20. ¿Lo tenemos? Dice así: ocupado en esto, o sea, en perseguir a los cristianos, en perseguir a aquellos que seguían el camino, llega y dice: iba yo a Damasco. Él no iba a Damasco de vacaciones, él iba a Damasco en medio de viajar de ciudad en ciudad, persiguiendo cristianos, en medio de estas situaciones. Él era casi como un sheriff del judaísmo que andaba detrás de los cristianos, la Interpol, ¿verdad? Persiguiendo a todos los líderes cristianos para detenerlos, cuestionarlos, señalarlos, acusarlos y condenarlos si era necesario. Esteban fue un ejemplo de eso en el capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles. Sigue diciendo el versículo 20: iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes judíos. Cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial,
sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuántos hemos escuchado de la experiencia de Pablo? Bueno, algunos empiezan, muchas veces uno escucha entre la gente diciendo, sí, es que iba Pablo en su caballo, rumbo a Damasco, ¿verdad? Y hablan del caballo y que se cayó del caballo y todo. Bueno, la Biblia no habla de que andaba en un caballo, en un corcel blanco, ni da detalles de eso. Simplemente él tuvo una manifestación sobrenatural y una visión celestial. Esa historia o esa narración popular de que él se cayó del caballo, eso es una teología muy popular, ¿verdad? Que anda entre la gente, ¿verdad que sí? La Biblia no entra en detalle de eso. Básicamente habla de que él tuvo una experiencia y una visión sobrenatural donde Dios se manifiesta, Dios le habla e inmediatamente Dios le hace un llamado. Dios lo confronta, sabes, yo te he encomendado hacer algo a ti. E inmediatamente dice Pablo, yo no rehusé, yo me di cuenta de que fue Dios el que se me manifestó y yo me percaté en ese momento de que lo que yo estaba haciendo estaba mal. Que aquel Jesús a quien yo perseguía, a sus seguidores, era el que me estaba convocando y me estaba diciendo, tengo un llamado para ti. E inmediatamente yo no pude rehuir, dice Pablo, al llamado de Dios y tuve que empezar a dar testimonio de lo que Dios se había manifestado a mí camino a Damasco. Sabe, amados hermanos, en medio de todo esto, estos versículos que van desde el verso 12 hasta el versículo 20 nos empiezan a hablar del cómo él se convirtió. ¿Cuál fue la experiencia que él vivió? Y esa experiencia que permitió que él tuviese un trato de Dios en su corazón y en su vida. Entonces vemos como del versículo 4 al 11, él toma un espacio del tiempo para hablar de antes de conocer a Cristo, qué era lo que él hacía, su vivencia y su experiencia personal. Desde el versículo 12 hasta el versículo 20, él narra el cómo. Él tiene una experiencia con Cristo, una experiencia que le transforma, una experiencia que empieza a traer un profundo cambio a su corazón, y él narra el cómo. Pero es interesante que a partir del verso 21 hasta el 23, él narra, amados hermanos, el después. El después de tener esa experiencia con Cristo y cómo tuvo ese encuentro con el Señor. Desde el verso 21 al 23, él narra el después. ¿Qué sucede? Verso 21, por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. O sea que después de que tuve esa experiencia con Dios, Dios me prestó su auxilio y he seguido testificando de Cristo y de su resurrección, y empieza a narrar cómo después de tener esa experiencia con el Señor, él después de eso ha seguido dando testimonio del Señor. Mire qué interesante este pasaje de Hechos 26, desde el verso 1 al 23 que hemos leído, porque nos damos cuenta que la experiencia del apóstol Pablo probablemente no es muy distinta de la experiencia que usted y yo hemos tenido, porque nosotros tenemos nuestra propia experiencia. La experiencia de Pablo fue una experiencia particular, y el capítulo 26 nos narra de una forma interesante cómo Pablo, testificándole a un rey, testificándole a un procurador romano, testificándole a Berenice, la hermana de ese rey, en medio de ese lugar cuando estaba siendo indagado, él hace una introducción hablándole a este rey, le habla del antes y de lo que él era, después le habla del cómo,
de lo que sucedió en su vida y su experiencia, esa experiencia que lo confrontó y abrió sus ojos. Y luego él habló del después y de lo que él seguía haciendo después de haber tenido esa experiencia. Es que cada vez, amados hermanos, que nosotros hablamos de testificar de Cristo a otros, sabe que nosotros debemos aprender de esta experiencia de Pablo. Porque esa experiencia de Pablo nos pone un ejemplo y nos pone un modelo de cómo nosotros debemos de compartir y de proclamar el mensaje del Evangelio con otros. Nos da un modelo de cómo nosotros debemos de transmitir la experiencia que hemos tenido con el Señor. Y nosotros también tenemos que aprender, amados hermanos, en medio de testificar a otros de Cristo, a considerar estos elementos. ¿Cuáles son los elementos que necesitamos considerar? Yo hoy le quiero hablar de 4 elementos que usted y yo debemos de considerar cuando compartimos de nuestra experiencia con Cristo, de nuestra experiencia de conversión. Primero, usted tiene que aprender, amado hermano, a procurar tener una introducción con las personas a las cuales con nosotros compartimos el Evangelio. Saber introducir y compartir nuestra experiencia con el Señor requiere que nosotros sepamos cómo hacerlo. Y la experiencia de compartir de Cristo a otros es algo que se aprende en medio del ejercicio de hacerlo. Mire, no existe una escuela para este tipo de cosas. Uno aprende a compartir de nuestra experiencia con Cristo. Aprendemos a compartir de esa experiencia haciéndolo. Y una de las principales cosas que nosotros debemos de aprender es saber cómo nosotros vamos a introducir una conversación con alguien. Y introducir una conversación con alguien muchas veces surge en medio de un diálogo. En medio del diálogo natural que generamos con las personas en un supermercado, en una oficina, en la calle o donde estemos, siempre hay un diálogo que se genera y siempre hay conversaciones que de una forma o de otra, una frase, un comentario, un planteamiento, siempre se convierte en algo que podemos usar como una introducción para compartir de nuestra propia experiencia con el Señor. ¿Cuál podría ser un ejemplo de todo eso? Mire, frases tan sencillas, frases claves que se generan en medio de una conversación y que muchas veces pueden ser utilizadas para que nosotros podamos utilizarlo como referencia para empezar a hablar de nuestra propia experiencia con el Señor. Sabe que en una ocasión estábamos en el supermercado, en el Machetazo. Bueno, estos lugares, estos supermercados por lo general tienen plantas de esas. Cuando se va la luz, ellos activan esa planta para que me imagino que todo el sistema de luz y los frigoríficos puedan funcionar durante cierta cantidad de tiempo. Pero estando allí, un día, una noche, llega de un momento a otro y se va la luz y aquello se apagó. Y digo yo, bueno, se va la luz, aquí se activa inmediatamente, ¿cómo se llama la luz? Porque muchas veces eso es cuestión de segundos. 5 segundos, 10 segundos y se activó nuevamente el sistema y las luces nuevamente vuelven a encender. Pero cuando empieza a pasar como 15, 20, 30 segundos y se empezó a escuchar los equipos como que se activaron, pero las luces no se encendían y la cajera parece que entró en pánico. Como era de noche, la cajera empezó a llamar, me imagino que era la oficial que estaba por ahí, probablemente estaba asustada, seguro pensaba que aquello era un robo, que podía yo asaltarla o algo por el estilo. Pero en medio de todo aquello y de aquella zozobra, de un momento a otro se encendió la luz y el sistema se restableció. Pero en medio de eso le digo a la joven que
retornó ahí, estaba en un estado de crisis, y le digo yo, pero tranquila, pero es natural que se active el generador, la planta eléctrica, usted no tiene que asustarse. Ay, sí, pero qué miedo, y es que si hay un ladrón y sucede algo, y cuestiones de ese tipo. La mujer estaba asustada y espantada por la situación que se había generado y que la luz no había retornado después de 30 o 40 segundos. Pero en medio de todo eso, y qué susto si sucede algo, y si hay un asalto, y entran a mano armada y se aprovechan de todo eso. Bueno, la mujer entró en una crisis de fatalismo, de que podía suceder algo en esos 30 segundos que no había luz. En medio de todo eso, y qué miedo estar en oscuridad. Y en medio de todo eso, de que ella habla y dice que qué miedo estar en medio de la oscuridad, es que todo quedó totalmente oscuro. Llego y le digo, ¿y a usted le da miedo la oscuridad? Ella usó una frase en ese momento que a mí me pareció interesante, el temor que ella le tenía a estar en un lugar oscuro, probable. ¿Cuántos sufren aquí de estar en lugares oscuros? ¿Ah? Bueno, hay varios aquí que les da miedo estar en un lugar oscuro. Hay gente que entra en crisis cuando están en lugares oscuros. Hay gente que grita y empieza a sollozar y empieza a llamar a todo mundo. ¿Sabe? En medio de todo eso, ella empieza a usar la frase oscuridad, y yo le digo, ¿y a usted le da miedo la oscuridad? Sí, a mí la oscuridad me da pavor. A mí cuando se va la luz en la casa, yo entro en pánico, y yo tengo que tener en la casa fósforos y velas y linternas por todo lado de la casa para buscarlas y encenderlas, porque yo entro en una crisis. Y le digo, ¿sabe que hay una oscuridad que debería de darnos todavía mucho más miedo que la oscuridad de una lámpara o de un foco o de cualquier cosa que se va la luz y que se apaga por unos momentos? Hay una condición de oscuridad que a nosotros nos debe dar un miedo mucho mayor, y que es la oscuridad en la cual nosotros los seres humanos estamos, porque la Biblia dice que nosotros estamos en tinieblas. El hombre sin Dios está en tinieblas y está en una condición de pecado, y la Biblia lo compara con estar en tinieblas y estar en oscuridad. Entonces se generó ahí un diálogo en medio de tratar de pasar el resto de cosas, y al final aquello, desembocó en compartir brevemente del Señor y en el hecho de que no solamente existe la oscuridad de una lámpara que se apaga y que deja de funcionar, sino que también hay una oscuridad y una condición de tinieblas en la cual los hombres están, pero Dios quiere alumbrarnos con su luz para poder tener esperanza y poder tener una vida plena. Bueno, y generamos un diálogo y una conversación, una pequeña frase, una pequeña expresión, una pequeña situación que se genera en medio de un trato con las personas, lo podemos utilizar como una referencia para poder empezar a hablar del Señor. Nosotros necesitamos aprovechar e introducir. ¿Cuál era el caso de Pablo? Pablo introduce su conversación en función de la situación que él estaba viviendo. Había una cuestión, un debate entre los judíos y él, y los judíos a él lo estaban acusando de un planteamiento del cual él se quería defender, y él usa esa situación para hablarle a Festo, hablarle a Agripa y a los que estaban allí presentes, y usa esa situación para poder argumentar a su favor, y no solamente argumentar a su favor, sino poder compartir de su experiencia. Sabe, amados hermanos, nosotros tenemos que aprender también a darnos cuenta que en medio de nuestro diario vivir, nosotros tenemos que aprovechar cada circunstancia, cada diálogo que tenemos con la gente, y esas conversaciones y esas frases, situaciones o circunstancias que muchas veces se dan en nuestra vida diaria, poder ser utilizadas como una oportunidad. Pablo pudo haberse defendido de las acusaciones de los judíos y ni siquiera hablar de Cristo, pero él no lo hizo. Él llegó y dijo, esto es una oportunidad no solamente para exponer mi causa ante las autoridades judías, sino también para que ellos puedan escuchar del testimonio de Jesús.
y del poder de la resurrección que lo levantó de entre los muertos. Y hasta el punto de que lo que él aprovechó en ese momento para hablar con ellos, mire lo que sucede en el capítulo 26. Capítulo 26, versículo 24 en adelante. Después de que él empieza a hablar de Cristo, del Cristo que había de padecer en el verso 23 y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, dice que diciendo estas cosas en su defensa, apenas él termina de hablar eso, Festo, el procurador romano, llega y dice a gran voz, dijo: ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te han vuelto loco, tanto conocimiento que tienes te ha vuelto loco. ¿Por qué? Porque para un romano hablar de la resurrección, eso era un tema inconcebible. Tal vez algunos dentro del judaísmo hablaban del tema de la resurrección, pero para un gentil romano hablar de la resurrección de entre los muertos, eso es un tema de locos. ¿Cómo tú estás hablando de ese tipo de cosas? Mas Pablo le dice: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, porque el rey sí era judío, de origen judío, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa? Y él se dirige a Agripa, al rey, y le dice: ¿crees a los profetas? Yo sé que crees. Porque obviamente él, por ser un hombre de trasfondo judío, tenía noción de la ley judía y tenía noción de lo que decía el Antiguo Testamento. Entonces Agripa se vuelve a Pablo y le dice: por poco me persuades a ser cristiano. Tu discurso por poco me persuade y me convence a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Mire cómo el rey Agripa, impactado por lo que está hablando Pablo, llega y dice: oye, tu mensaje y lo que me acabas de decir, por poco me convence a que lo que tú estás enseñando hoy en día, yo llegue al punto de convertirme al cristianismo también. Mire qué impactante, un rey que es impactado por el mensaje de Pablo. Si usted sigue leyendo, usted se da cuenta que Festo y y el rey Agripa, al final ellos encuentran que Pablo no hay una causa contra él. Entonces, claro, Festo, procurador romano, en medio de todo eso, como se dan cuenta de que él no tenía ninguna situación ni ningún problema o un asunto por el cual ser condenado, Festo decide que era mejor devolverlo a Jerusalén para que los judíos tratasen eso, pero Pablo no quería regresar a Jerusalén. Entonces él sigue diciendo: yo quiero que me lleven delante de César, y es por eso que Pablo no es llevado y regresado a Jerusalén, sino que al final se toma la decisión que, como él reclamaba ir ante César para que su causa sea conocida, al final se toma la decisión de que él se ha llevado a Roma y sigue preso. En medio de todo eso, qué impactante es darnos cuenta de que Pablo aprovecha la circunstancia de su experiencia en la cárcel y de la acusación, no solamente para hacer una defensa de su situación, sino también para compartir el evangelio, inclusive ante las autoridades romanas y ante el rey, uno de los reyes que estaba nombrado en una región de Israel. Sabe, en medio de todo esto, nos percatamos que Pablo aprovechó cada circunstancia. La pregunta que nosotros nos hacemos: ¿cuántas veces nosotros aprovechamos cada circunstancia de nuestro diario vivir para poder compartir el evangelio con otros? ¿Cuánto nosotros aprovechamos cada situación de trabajo, cada situación de la vida diaria como una oportunidad para poder exponer el evangelio a aquellas personas que están a nuestro alrededor? Nosotros como creyentes necesitamos aprender que todas las circunstancias de la vida se convierten en tremendas oportunidades para testificar del amor del Señor.
Nosotros necesitamos entender que cada momento y cada circunstancia donde Dios nos lleve y donde Dios nos ponga, tiene que convertirse en una... Tenemos que ver las puertas que se abren y las posibilidades que se abren. Mire, inclusive, amados hermanos, una conversación en un bus, una conversación en un taxi, una conversación en un supermercado, se convierte en una tremenda oportunidad para compartir. Pero ¿cómo yo aprovecho esa oportunidad? Bueno, usted tiene que aprender a identificar a través de frases, de diálogos, de conversaciones que se generan. Siempre hay una oportunidad para poder empezar a hablar del Señor. Un ejemplo, pongamos un ejemplo. Yo sé que ustedes son gente que maneja la Biblia y que son personas que tienen noción de lo que enseña la palabra del Señor. ¿Qué sucede si alguien empieza a hablar? Usted dice, bueno, voy a ir a comprar el pan de la mañana. Bueno, aquí en nuestros entornos siempre compramos el pan del próximo día, ¿verdad? En la panadería para tener para el desayuno. Entonces, si usted está en una panadería y estamos hablando de un tema relacionado con el pan, y estamos hablando del pan que vamos a comprar para el desayuno de mañana, pero usted quiere aprovechar esa oportunidad de poder asociar el tema del pan con un mensaje asociado con Cristo y asociado con el pan. ¿Qué texto de la Biblia a usted viene a su mente que usted podría usar? El hombre no solo vive de pan. Ok. ¿Sino que vive de qué? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Ok, ese es un texto que podemos asociar. O sea, el hombre no solamente vive del pan que necesitamos para el desayuno de mañana, sino también necesitamos el pan espiritual. ¿Qué otra cosa habla la Biblia sobre el pan y que podríamos usarlo como referencia y como enlace para empezar a compartir nuestra fe allí con la dependiente de una panadería? ¿No se acuerdan? Jesús llega y dice en Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida. Mire, joven, sabe que este pan nos alimenta físicamente, pero hay un pan que si usted lo come, usted va a quedar saciada por siempre. ¿Sabe usted cuál es ese pan? Probablemente esa joven va a llegar y decir, ¿cuál? Dígame en qué panadería venden ese pan. Bueno, le voy a decir cuál es ese pan. Ese pan que si usted come de él, usted se va a saciar. El pan de vida que habla Juan capítulo 6 es ese pan que descendió del cielo. Llega y dice, ¿sabe? Mire cómo una conversación asociada con una experiencia de la vida diaria, ¿cómo se llama? Usted la puede usar para poder compartir y dar un mensaje a una persona. Un ejemplo, estaba usted en un lugar de esos veranos acalorados y deliciosos aquí en Panamá, de verano, de que el sol está incandescente y usted está queriéndose hidratar y alguien está ahí, uy, estoy necesitando agua. ¿Dónde puedo, Señor? Usted sabe dónde venden agua para yo poder saciar mi sed, está haciendo mucho calor, necesito hidratarme. ¿Qué pasaje de la Biblia usted podría usar asociado con el agua? Jesús llegó y dijo, ¿se acuerdan de algún pasaje donde Jesús usó la referencia del agua? Cuando con la mujer samaritana, ¿qué sucedió con la mujer samaritana? Jesús llegó y le dijo que él tenía agua para brindarle, y un agua que iba a saciar su sed, y no como el agua de ese pozo. La historia de la mujer samaritana se convierte en una experiencia donde usted puede llegar y hablar no del agua natural, sino del agua que nos puede saciar. Y si probamos de esa agua, como dice Juan capítulo 7, de nuestro interior van a correr ríos de agua viva. ¿Se recuerda de ese pasaje de Juan capítulo 7? Empezamos en medio de una conversación que se asocia con el tema del agua y con el tema de saciar nuestra sed. Empezamos a hablar de un agua que nos sacia espiritualmente y que podemos ser satisfechos internamente, emocionalmente, internamente, integralmente. Nuestro ser es saciado por esa agua, y esa agua está asociada con Jesús en la Biblia.
Entonces usted puede usar una conversación sencilla, la puede vincular con una circunstancia de la Biblia y usted empieza a generar una conversación donde usted empieza a exponer el mensaje del Evangelio con alguien. Pero estamos hablando no solamente de exponer el mensaje del Evangelio, sino inclusive compartir nuestra propia experiencia de vida. Mire cómo aprovechar las circunstancias, como Pablo aprovechó esta circunstancia, es algo importante para nosotros, pero nosotros tenemos que estar preparados para poder hacerlo. Algo que vamos a estar haciendo la próxima semana es que vamos a estar haciendo un ejercicio práctico en la predicación. Y es un asunto asociado con los dos ejemplos que están ahora. Yo les voy a traer algunos ejemplos adicionales que yo quiero que usted venga preparado. Y voy a estar enviándolo por el escritorio pastoral y por Redimidos para que usted, términos y conceptos o temas de la Biblia, que usted puede buscar referencias, porque pueden ser temas de conversación. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo yo puedo, a partir de una conversación con un familiar, con un amigo o con un compañero de trabajo, yo empezar a generar una conversación alrededor de la Biblia y alrededor del mensaje del Evangelio? Claro que se puede hacer. Y no solamente una conversación alrededor del mensaje de salvación, sino también una conversación alrededor de nuestra propia experiencia de conversión. Sabe que hay personas que en algún momento podemos compartirle de nuestra propia experiencia de conversión. Aquí en este pasaje de Hechos 26 encontramos a Pablo hablando todo testimonio de lo que Cristo ha hecho en mí. Inicia hablando de quiénes éramos antes. Continúa hablando de cómo tuvimos una experiencia con el Señor y qué es lo que hizo Dios para que tuviésemos ese encuentro con Él. Y después, ¿qué sucedió después de que he tenido ese encuentro con Dios? Cuando yo logro entender este tipo de cosas, me doy cuenta que cuando yo comparto mi propia experiencia con el Señor, siempre hay, y eso lo puede anotar porque es importante, un antes, un cómo y un después. Siempre que usamos nuestra propia experiencia, yo tengo que incluirle a la gente y contarle a la gente lo que yo era antes o lo que antes fui, antes de tener mi experiencia con Cristo. Segundo, un cómo. Cómo yo llegué a tener una experiencia con el Señor. ¿Qué fue lo que sucedió? Y un después. ¿Qué es lo que ha sucedido conmigo? ¿Dónde encontramos eso en Hechos 26? Bueno, les mencioné que el antes está desde el versículo 4 hasta el versículo 11. El cómo está desde el versículo 12 al 20 y el después está desde el versículo 21 hasta el versículo 23. Cuando nosotros hablamos de nuestro antes y le compartimos a las personas cuando hablamos de nuestra propia la experiencia que hemos tenido con el Señor, cuando nosotros hablamos del antes, nosotros necesitamos no darle una historia de 2 horas y media a la persona de lo que nosotros fuimos antes. Mire, yo he encontrado personas que cuando empiezan a hablar de cómo su vida fue antes de conocer al Señor, son personas que son de largometraje. Y empiezan con la cronología con lujo de detalles y usted no sabe cuándo van a terminar. Mire, amado hermano, usted tiene que aprender a contar su propia experiencia con el Señor de una forma corta. Usted siempre debe tener una versión corta de su experiencia con Cristo y donde usted puede hablar de lo que usted era antes. Y cuando usted entiende eso, porque no todas las personas tienen 1 hora o 2 horas para sentarse a escuchar de su experiencia antes con Cristo, hermano César. Eso es algo que es importante que lo digamos, porque se puede convertir en una manía. Por ejemplo, en el caso mío, cuando los alumnos van a dar una charla, ellos empiezan a decir, buenos días, profesor, yo no, vaya al grano, deja de estarse saludando, porque aquí yo no quiero que me saluden ahorita. Entonces, es importante que uno cuando va a comunicar el Evangelio también vaya directo. Eso de que, mira, que yo me acuerdo que cuando yo tenía pecas en el cachete izquierdo, no, o sea, nada de eso, ir de una vez a lo que sea.
está planteando. El tema es que si usted, en medio de compartir el Evangelio con alguien, amados hermanos, empezamos a contar nuestra propia experiencia personal, procuremos, amados hermanos, contar de una forma sintetizada nuestra vida antes, sin lujos de detalles, sin mucho dramatismo. Mire, yo he conocido y he escuchado, amados hermanos, a personas que empiezan con un dramatismo tal cuando empiezan a contar su experiencia antes de conocer al Señor, que se tiran al piso, empiezan a llorar, empiezan a entrar en crisis, les entra la tembladera y toda la cosa. Y recuerdan con una lloranza. Sí. Y empiezan a contar su vida pasada y empiezan a contar su experiencia y su vida sin Cristo, que uno dice, bueno, está contando su experiencia, pero lo está contando con una risa en el rostro, que uno dice, bueno, ¿está feliz o esa felicidad que se debe? O sea, cuando usted va a contar su experiencia, usted puede contar las malas decisiones. Mire, yo también tomé malas decisiones en mi pasado. Yo también en mi pasado viví alejado de Dios, viví sumido en la dependencia. Mire, hay personas que muchas veces estuvieron involucradas en la dependencia a sustancias y cuando empiezan a contar su experiencia en el pasado, empiezan a hacer una lista de todas las sustancias ilícitas existentes. Entonces, y cuando empiezan a hablar de todo, y los nombres científicos y el nombre vulgar de la sustancia. Y cuando usted puede decir, mire, yo era dependiente de tal cosa, punto. Usted no tiene que empezar a entrar en detalle de todo lo que consumió, de todo lo que hizo, de todo lo que se bebió, de cuántos litros de cerveza se bebió en su vida pasada. Usted no tiene que entrar en esos detalles, simplemente diga, yo viví lejos del Señor, yo también estuve dependiendo. Mire, cuando uno comparte con personas que tienen una tremenda dependencia a las sustancias, y que son esclavos de eso, y si usted vivió también eso, usted no tiene que empezar a entrar en lujo de detalles de todo lo que usted hizo, de todo lo que hizo, de lo que no hizo, de lo que usted consumió o no consumió. Usted simplemente tiene que decir, yo también fui un dependiente. Yo también fui dependiente de las sustancias. Yo también estuve sumido en eso. Cuando usted comparte el antes, trate de ser breve. Trate de compartir y decir, y eso me llevó a tomar malas decisiones en la vida. Eso me llevó a hacer cosas que no fueron correctas. Eso me llevó a actuar de una manera incorrecta. Pero tampoco una conversación, amado hermano, en ese contar nuestro antes, que nos toma una hora, porque las personas muchas veces no tienen una hora de tiempo para escuchar toda su historia con lujos de detalles. Pero sepamos que ¿qué fue lo que Pablo contó en su experiencia? Su experiencia religiosa, de dónde él venía y que era un perseguidor de los cristianos. Punto. Él no entró en mayor detalle. Ricardo. Esa argumentación del pasado de uno, ¿no lo haría a uno perder credibilidad? No, Pablo lo hizo. Pablo lo hizo porque él, al exponer sus circunstancias, él está llegando y reconociendo esto era. Pero es que la historia que uno pueda contar no hace una diferencia entre el oyente, que me está escuchando, o sea, se va a sentir bien identificado. Es que algunos sí se van a sentir identificados, porque algunos, un ejemplo. Uno no deja de ser, o sea, no es que ha dejado de ser normal, ¿sí? para decirle al otro que estoy en tus mismas condiciones, o sea, que estaba en el mismo camino en que tú estás ahorita mismo. Uh-huh. Simplemente, para mí, muy breve, algo muy resumido. Mira, andaba... O yo también pasé por eso. Exacto. Yo también pasé por eso. Yo también viví lo que estás viviendo. Y ¿sabes algo? Eso me llevó a tomar muy malas decisiones. ¿Sabe? Cuando somos directos, sin tener que hacer una exposición y toda una tesis del antes y de lo que yo fui,
Al final de cuentas eso me ayuda, y principalmente cuando usted se encuentra y empieza conversaciones con personas que están teniendo experiencias en su vida, que usted se identifica con ellos porque usted también pasó por eso. Principalmente cuando son personas que están viviendo en el presente cosas que usted también las vivió. Es por eso que muchas veces una persona que tiene problemas de dependencia, alguien que ha pasado por eso se convierte en alguien que sabe por experiencia propia lo que es eso, porque él también lo vivió. Entonces yo no tengo que entrar en un cúmulo de detalles, simplemente, ¿sabes algo? Yo también viví eso, yo también estuve en centros de rehabilitación, yo también luché contra eso, pero sabes, yo encontré una respuesta. Y la respuesta no la encontré en esto ni en aquello, la encontré en el Señor. Entonces, ¿sabe? Compartir nuestro antes es ir muchas veces al grano, compartir nuestra experiencia, compartir lo que nos pasó, sin tener que hacer un discurso complicado, extenso, pero también hacerle ver a la persona que esas experiencias nos llevó a tomar malas decisiones, a tomar malos caminos, a caminar por sendas que no son buenas, y Dios hizo algo. Entonces ahí es donde yo empiezo a compartir el cómo yo hice para salir de esas circunstancias, cómo yo hice para experimentar una transformación en mi vida, y me empiezo a compartir mi propio camino a Damasco. El camino a Damasco fue la experiencia de Pablo. ¿Para qué? Para tener un trato de Dios sobre su vida. Nosotros tenemos nuestro propio camino a Damasco. El camino a Damasco suyo probablemente no era que iba rumbo a alguna ciudad del interior del país. Probablemente su camino a Damasco fue un momento de crisis en su vida donde usted tocó fondo y Dios puso a alguien en su camino que le compartió el evangelio, y ese día fue un día crucial para usted. Dios trajo a alguien. Puede ser que ese camino a Damasco suyo fue un día que usted pasó frente a una iglesia en medio de una crisis y usted escuchó al predicador y usted sintió en su corazón: necesito entrar a escuchar, y usted escuchó, y ese día usted tomó una decisión por el Señor. Puede ser que su camino a Damasco fue un día que en medio de una etapa difícil en su vida, alguien llegó a su casa, un amigo de su papá, de su mamá, y le empezó a testificar de Cristo ahí en la sala. Mi camino a Damasco fue en un parque. Simplemente alguien que pasó, yo estando allí con un grupo de amigos y dos personas, dos jóvenes, se acercaron donde nosotros y nos empezaron a compartir el evangelio. Esa fue mi experiencia. Ese día en particular, en medio de problemas y en medio de dificultades de familia que estábamos viviendo, esa persona empezó a hablarnos acerca de las respuestas que Dios puede traer a la vida de las personas, y ese día yo fui confrontado con lo que él me compartió. Esas dos personas me compartieron, y ese día en ese parque ellos dijeron: ¿y usted no quisiera que oremos y que usted invite al Señor a venir a su vida? Yo oré con esas personas y le dije: Señor, si eres real, haz algo en mi vida. Ese fue mi camino a Damasco. Entonces yo le digo, ese día yo tomé una decisión, fui consciente de mi condición de pecado, fui consciente de que estaba lejos de Dios, y ese día tomé una decisión de que mi condición requería de que me pusiese en paz con Dios, y Dios confrontó mi corazón a través del mensaje que me compartieron. Entonces yo comparto el cómo. Pero el cómo también debe ser algo claro. Recordemos, no todo el tiempo usted y yo tenemos horas para compartir con alguien. Muchas veces es una experiencia en un bus, es una experiencia allí esperando que nos llame el médico en una clínica del Seguro Social. Entonces aprovechamos cada momento para compartir y testificar en el trabajo, en una hora de almuerzo con un compañero, una compañera de trabajo. En medio de todo eso, hermanos, compartir el cómo es importante, pero también decirle a la gente el después. Ahora, ¿sabes?
Y tampoco es que ahora, el después, yo voy a decirle que ahora no tengo problemas. El después no es decirle a la gente, yo ahora no tengo problemas y ahora mi vida es un jardín de rosas, ¿verdad? Donde todo es lindísimo y hermoso. No, sigo teniendo problemas, pero ¿sabe algo? Ahora tengo a alguien a donde yo puedo acudir. Ahora tengo a alguien que está allí sustentándome y sosteniéndome con su mano. Ahora tengo a alguien a quien acudo en medio de mis crisis. Ahora tengo a alguien a quien puedo ir, que se ha convertido en mi soporte, en mi fuerza para poder enfrentar las circunstancias de la vida. Él ha venido a traer esperanza y ahora estoy procurando vivir para Él. Empiezo a hablar del después, de lo que está sucediendo ahora. Pero también eso, debo de saber cómo hacerlo. Saber hacerlo. Mire, el discurso de Pablo aquí se concentra en un grupo de versículos. ¿Cuánto tardó Pablo en hablarle esto a Festo, a Agripa y a Berenice? Probablemente unos cuantos minutos. Unos cuantos minutos. Por eso usted y yo necesitamos aprender a expresar de una forma clara y sencilla el antes, el cómo y el después. Saberlo, conocerlo. Si yo tuviese que compartir mi testimonio personal de trato de Dios conmigo, ¿cómo yo lo comunicaría de una forma concisa, directa y breve? Que incluya el antes, el cómo y el después. Ricardo y luego César. Sí, bueno, ya lo había mencionado. Yo pienso que más que nada es hacer énfasis en la experiencia que uno tuvo con el Señor, de cómo fue ese trato del Señor con uno. Porque ¿qué sucede? Muchas veces cuando argumentamos de las condiciones en las que nosotros estábamos, por ejemplo, si yo digo que era tomador, bueno, de repente puede la otra persona pensar, bueno, ahora como no tomas, te metiste a la religión. Ahora ya no anda en esto cuando te metiste a la religión. Entonces no fue esa la experiencia que uno tuvo con el Señor. Fue algo mucho más que todo ese conjunto de malas prácticas que uno llevaba, la que hicieron que el Señor pues tuviera un trato directo con nosotros y una transformación completa. No fue una sola actividad que posiblemente estuvimos haciendo mal por muchos años, que de repente podía ser algún tipo de vicio, ¿no? Ahora no te veo tomando, que metiste la religión. Entonces no es ese tema, sino es más que nada cómo fue ese trato con el Señor, que borró y cuenta nueva. Porque muchas veces la gente también tiene la idea de que porque te metiste en una iglesia o en un grupo religioso es que ahora has cambiado. No, es que esto es más que meterme en un lugar. Exacto. Es un tema de una experiencia. Dios me llevó a reconocer mi condición. Dios me llevó a reconocer mi condición personal, a darme cuenta que yo estaba en pecado, estaba viviendo una vida que no agrada al Señor, que no estaba en una relación correcta con Él. Entonces somos confrontados. César. Sí, bueno, usted está compartiendo esto. Y por ejemplo, aquí yo noto a Pablo haciendo uso de que Agripa conocía algunas cosas, ¿no? Las que él iba a referir. ¿Usted cree que en el momento que uno comparte el Evangelio, uno debe tener una idea más o menos de lo que esa persona, o sea, el tipo de cosmovisión que esa persona tiene, para poder saber que lo que uno le va a decir lo va a entender? El tema es que uno conoce un poco de qué piensa la gente cuando uno la trata. Cuando uno trata a una persona por bastante tiempo, usted ya empieza a darse cuenta cuál es su cosmovisión, cómo ven la vida, cómo ven a Dios, cómo ven las circunstancias de la vida. Pero no siempre tenemos la oportunidad ni el tiempo para conocer la cosmovisión en detalle de las personas, porque esa persona que vemos en el Seguro Social puede ser que la vimos esa vez y nunca la volvimos a ver. Entonces, hay gente... Posiblemente diga algo que fue de la
tratar eso. Puede ser que alguien empieza a hablar y su forma de hablar delata que es una persona, digamos, que tiene un enojo con Dios. Hay gente que muchas veces con su forma de hablar denota que están indispuestos con Dios porque Dios no hizo esto, Dios no hizo lo otro, y casi se califican como ateos. Entonces uno tiene una idea, bueno, este probablemente vivió una circunstancia particular y ahora no quiere saber nada de Dios. Entonces ya uno se hace una idea. Un ejemplo, a mí me ha tocado en ocasiones hablar con personas y me percato de que ellos hacen alusión a temas de iglesia y uno empieza a darse cuenta que ellos tienen un sentimiento negativo hacia iglesias. Inmediatamente yo digo, esta persona probablemente asistió a algunas iglesias y tuvo alguna mala experiencia. Entonces ya usted en el lenguaje se da cuenta de que a ellos no hay que hablarle tema de iglesias porque entonces sacan las uñas, ¿verdad? Porque hay una incomodidad, una mala experiencia, algo que vivió, lo invitaron una vez o asistió y empieza a salir a relucir la incomodidad por situaciones que vivieron. Entonces, ¿qué es lo que yo evito? Deduciendo eso en la conversación, yo no le hablo nada de iglesia. Yo evito hablarle de iglesia, yo le hablo del Señor y de una relación con Dios. Sí, y cuando ellos me insisten, sí, pero es que usted me quiere convencer para que vaya a la iglesia. No, yo quiero hablarle de Cristo como respuesta a nuestras necesidades. Cristo es más que religión, Cristo es más que el tema de un lugar donde la gente se reúne. Necesitamos identificar, es importante identificar lo que puede pensar la gente. Sí, usted debe de ser sensible y prestar su oído a lo que la gente, inclusive cuáles son los temas de interés. Hay gente que en medio de su hablar empieza a expresar ciertos temas y usted ve que pone un énfasis en ciertas temáticas. Pues váyase por esa temática y procure llevar esa temática a terminar hablando de Cristo, algo que vamos a hablar la próxima semana. Cuando hablamos de Cristo, nosotros debemos de tener claro cuál es el mensaje que nosotros vamos a comunicarle a la gente, porque muchas veces los cristianos empezamos a hablar de un montón de cosas, de Apocalipsis capítulo 17 y empezamos a hablar de la bestia con 10 cabezas, y cuando ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, amado hermano, es hablar de Cristo y de su obra en la cruz, y que a través de esa obra Dios trae redención al hombre. Cuando sabemos que debemos, inclusive tenemos que aprender muchas veces a que cuando la gente empieza a llevar las conversaciones a otras cosas, nosotros retomar la conversación al Evangelio. La gente muchas veces empieza a irse por las ramas con otros temas y a sacar otras cosas. Bueno, usted tiene que agarrar la conversación y tratar de llevarla por la senda de compartirle el mensaje del Evangelio. Pero tiene que saber hacerlo para que no haga sentir mal a la persona, tener una forma cortés de llevar la conversación. Pero vamos a estar hablando la otra semana de eso. Tenemos que aprender a compartir el mensaje del Evangelio, pero también necesitamos aprender a compartir de nuestra propia experiencia personal con Cristo. Mire, vamos a tener una dinámica para la otra semana. Les voy a dejar una tarea. Yo quiero que usted tome una hoja. Y en una hoja, usted en un máximo de 75 palabras, usted va a poner por escrito su experiencia personal con Dios, un antes, un cómo y un después. En 75 palabras máximo, usted las va a poner. Y claro, las vamos a poner por escrito como un ejercicio, un sencillo ejercicio. Claro, usted probablemente va a escribir esos párrafos y luego va a empezar a contar palabra por palabra y dice, no, hay 105. Bueno, tengo que reducirlo hasta que quede un máximo de 75. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a contar nuestro testimonio personal de una forma sencilla, de una forma directa. No un sermón. La gente, no es que usted se va a empezar a compartir con esa persona y se va a echar una predicación de 2 horas. No, usted tiene que compartir del mensaje del Evangelio de una forma directa, y si va a compartir su testimonio personal, usted lo puede hacer de una forma directa y clara. Por eso decía yo
que en lo extenso del testimonio de uno pierde credibilidad. ¿Me explico? Porque quieres de repente ganar grandeza tú, dándote este testimonio que la gente termina diciendo, este está loco. Sí. ¿O será cierto lo que dice? O sea, exacto. Y también, pastor, utilizando lo que usted nos está pidiendo, de hacer, procurar 75 palabras. Y hago la comparación nuevamente con lo que a mí me ha ocurrido en algunas ocasiones cuando los muchachos tienen que dar una charla. O sea, ellos toman tanto tiempo saludando que olvidan el tema de la charla. Sí, porque andan en otras cosas. Entonces no, vaya al tema. Y entonces ellos creen que saludándome yo le voy a poner buena nota, ¿no? Ok. Así mismo. Yo pienso La que- otra semana vamos a ver cuáles son los temas fundamentales para compartir la esencia del Evangelio con alguien. Y que todo cristiano debe de saber que estos son los temas fundamentales cuando comparto el Evangelio. Pero también saber compartir el testimonio personal. Todas las veces que comparto a alguien de Cristo, ¿tengo que compartir mi testimonio personal? No necesariamente. Hay momentos y hay personas que sí van a requerir escuchar mi testimonio, principalmente cuando ellos están viviendo circunstancias que yo viví. Allí es ideal compartir mi testimonio personal, pero no necesariamente todo el tiempo. Pero también vamos a estar mirando cuáles son esos temas del Evangelio que necesitamos conocer y saber cómo compartirlos, y eso lo vamos a ver la próxima semana. Sí, Ricardo. Quiero comentar un vacilón que salió en televisión de aquellas personas que se montan en los buses a hablar de la palabra de Dios y cómo fue su testimonio. Y está el bus repleto y la persona está detrás del chofer hablando de su experiencia y hablando de Dios. ¿Y qué es lo que está pensando la gente acá que está sentada en el bus? Ya va a pedir plata. Sencillo, ya va a pedir plata. ¿Me expliqué? Entonces, por eso digo yo, o sea, esto es más que de repente tirarse una oratoria, o sea, una cantidad de palabrerías, de querer convencer, porque la idea no es convencer a nadie, o sea, te narro muy sencillamente y de manera bien sintetizada cómo fue mi experiencia con el Señor. Sencillo, ahí te la dejo. O sea, te cuento mi vivencia, pero ¿qué pasa de repente? Se tiende a especular si viene del Teen Challenge, si de repente de qué religión puede ser, si puede ser de los adventistas, puede ser de los mormones, puede ser. Entonces a esos puntos no hay que llegar, no se puede. El tema es, y para terminar, amados hermanos, es que necesitamos, a la luz del testimonio y del modelo de Pablo en Hechos 26, darnos cuenta de que es importante conocer nuestro antes, cuando compartimos nuestro testimonio personal, el cómo se dio esa experiencia con el Señor, y el después, lo que está sucediendo ahora. Esos tres elementos son importantes considerarlos cuando compartimos. Vamos a leer Hechos 26 en nuestra casa, vamos a revisarlo con calma, pero la próxima semana vamos a traer anotado, no es que usted lo escriba y lo deje en su casa. Usted lo va a traer, yo les voy a preguntar cómo les fue. Puede ser que haya alguno que quiera compartirlo y quiera leerlo, pero sabe, el hecho de que alguno de nosotros lo lea va a poner de manifiesto que estamos trabajando y lo que queremos es pulir el saber cómo acercarnos a las personas. Pablo lo hizo. Y diariamente Dios nos presenta la oportunidad a través de distintas circunstancias de poder compartir el mensaje del Evangelio. Y les reitero, no todas las personas necesitan escuchar mi testimonio personal. Hay algunas personas que sí lo van a necesitar. Usted va a tener que saber identificar: mi testimonio en este momento es propicio que lo dé, pero puede ser que en un momento particular usted dice: no, mi testimonio no lo voy a dar. Voy a concentrarme en compartir el mensaje del Evangelio solamente. Pero esto es un reto para nosotros, porque estamos hablando de compartir el mensaje del Evangelio, del reto que tenemos de compartir nuestra fe con otros, de compartir el mensaje de esperanza que está en la palabra.
hacia el perdido y hacia aquel que está lejos del Señor. Es un llamado y un compromiso que tenemos delante de Dios y Dios nos llama a todos. Amén. Vamos a orar.